Amigas y amigos todos, que desde esas pantallas de vuestras casas estáis ahora en conexión conmigo y con estas palabras mías, dedicadas a vosotros todos, un día más o una noche más de este programa de televisión. Buenas noches, ante todo, y el ruego de que, si es posible y necesario, que me aguantéis un poquito. Intento no dar la lata, pero sí puede que alguna vez, porque cuando se habla mucho, a veces no se habla del todo bien, sepáis disimular si es que lo hago. Gracias. Estamos terminando un tiempo litúrgico. Ahora hablaré un poquito de lo que significa esto, que para nosotros los cristianos, sobre todo para los practicantes, los cristianos que practican y viven su vida cristiana religiosamente, tiene que tener un significado, y es conveniente que digamos ese significado para que todos sepan lo que hacen y por qué. Este domingo que ha pasado ayer ha sido el último domingo de un tiempo litúrgico que se llama el tiempo ordinario. Ordinario porque en ese tiempo, en ese espacio de tiempo, no hay cosas especiales dentro de las celebraciones litúrgicas. La Iglesia, para adoctrinar y enseñar a sus hijos, a sus fieles, cómo deben vivir el misterio cristiano día a día, ese misterio cristiano que representa, significa, actualiza todo lo que significa para nosotros la salvación, la redención, efectuada por Cristo una vez para siempre, desde su vida mortal aquí en la tierra y ahora desde el cielo glorioso. La Iglesia, digo, de una manera pedagógica para que el pueblo cristiano sepa aprovechar ese tiempo y esas formas de culto que da a Dios, al Señor, de la universalidad del mundo, porque Dios es el Rey del mundo. Ahora hablaremos también de algo que está muy próximo a cumplirse el próximo domingo. Digo que la Iglesia pedagógicamente distribuye en etapas las celebraciones litúrgicas de todo el año. Esas etapas son, la vamos a empezar muy pronto, el Adviento. La primera, Adviento, que significa esperanza. Adviento, que es algo que va a venir, que se espera que venga, y es el tiempo en que nos preparamos para el nacimiento de Jesucristo, para celebrar, conmemorar y hacer presente cada año dentro de esa liturgia de la Iglesia, de esas celebraciones sagradas, el misterio del nacimiento de Jesús. Hay un tiempo que comenzará el domingo primero de Adviento, que es los primeros días de diciembre y hasta el día de la Navidad. Ese tiempo de Adviento o de esperanza es una época que la Iglesia quiere que recuerde de alguna manera y revivamos en nosotros los miles de años que esperaron nuestros antepasados, el pueblo de Israel, aquellos que el Papa llamaba a nuestros hermanos mayores, ¿sí?, esperando que viniera el Mesías, que viniera el Salvador. Y de ahí que aquella oración del pueblo de Israel constantemente: ven Señor Jesús, Maranatá. ¿Sí? Eso, ven Señor, hazte presente cuanto antes. Pues ese espíritu de esperanza es el que la Iglesia quiere que vivamos en ese tiempo que se llama Adviento. Luego viene una segunda etapa, Navidad, que empieza con el nacimiento, el día 25 de diciembre, y termina con la celebración del bautismo de Jesús en el Jordán, que es en la segunda semana después de Navidad. Pasado ese tiempo viene otra etapa, que se llama tiempo ordinario. Es el tiempo que va desde que se termina la época de Navidad hasta que se empieza la Cuaresma.
ese trozo del tiempo ordinario se interrumpe para que se empiece la Cuaresma, que es el tiempo de preparación para celebrar los misterios de nuestra redención, lo que llamamos vulgarmente la Semana Santa. Luego pasa el tiempo, después de resurrección, tiempo pascual, tiempo de alegría por la presencia de Cristo resucitado, y se vuelve otra vez a lo que falta del tiempo ordinario hasta el próximo Adviento. Esas 4 etapas son las que la Iglesia establece para celebrar bien la liturgia y que el pueblo cristiano viva estos misterios sagrados. El domingo próximo vamos a celebrar una solemnidad que no es muy antigua, que es la festividad o solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. No es porque ahora, en este tiempo, la Iglesia haya descubierto que Jesucristo es el Rey del Universo. Cristo es Rey del Universo desde la eternidad, porque es Dios, y desde su nacimiento en la tierra, cuando se hizo hombre. Así lo dice la Sagrada Escritura, así le hablaba el pueblo de Israel a Dios cuando esperaba el Mesías, el Rey de Israel, ¿sí?, que aparece tantas veces en la Biblia, sobre todo en los Salmos, ¿sí? Pero en la época cristiana, ese reinado de Jesucristo sobre los hombres, sobre la vida, sobre la creación, se ha hecho más patente, sobre todo desde que el Papa Pío IX empezó a ver con el Concilio Vaticano I una nueva etapa de la vida, del movimiento, de la actualidad de la Iglesia Católica. Ese Concilio Vaticano I, que hubo que de interrumpirse por causa de la guerra, no se continuó después hasta el Concilio Vaticano II que hemos vivido en nuestro tiempo, que ahora precisamente se ha cumplido los 50 años de su terminación. El Papa Pío XI, al comienzo de su pontificado, dadas las circunstancias que en ese momento existían en la sociedad humana, y en la cristiana naturalmente, de alejamiento de la Iglesia, de abandono de las obligaciones cristianas, de un laicismo exacerbado que se quería meter e introducir en nuestra vida y en nuestra sociedad, quiso hacer muy notable y muy presente la presencia de Jesucristo en el mundo. Cristo es el Señor universal, el Señor de todos y de todo, porque Él es el creador de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas, al que están sometidas todas las cosas. Él es el dueño y Señor de todo, porque Él es el creador y el mantenedor, diríamos, con su providencia, de todo lo creado. El Papa Pío XI quiso establecer una fiesta especialísima para que el pueblo cristiano recuerde esto. Jesucristo es el Rey del universo. A Él deben estarle sujetas todas las cosas. No esclavizándonos, que no se trata de una esclavitud sometida a un tirano. Eso lo hacen los hombres, no lo hace Dios. Es un poner delante de los ojos de los creyentes a esa persona divina del Verbo encarnado hecho hombre, Jesucristo, que es el Señor, el Rey y Señor de todo y de todos. Esa festividad que el Papa Pío XI estableció y que llevamos celebrando desde entonces, el último domingo del tiempo ordinario antes de empezar el Adviento, lo celebraremos este domingo próximo en toda la Iglesia universal. Ha habido un tiempo, y no está muy lejano, en que nuestros pueblos quisieron de una manera visible y tangible hacer presente esa realeza de Cristo y ese mandato suyo sobre nosotros, haciendo que en sus hogares, en todas las casas cristianas y en algunos
de los sitios públicos también, donde había cristianos, como pueden ser ayuntamientos, diputaciones y colegios, etcétera, se entronizara, se pusiera a la vista de todos y de una manera oficial y solemne la imagen de Jesucristo Rey, Sagrado Corazón de Jesús, Rey y Señor, para que la familia, tanto en el hogar familiar como en los lugares públicos, donde quiera que estuvieran los cristianos, les sirviera de recordatorio. Esta imagen de Cristo que está aquí presente nos hace recordar y revivir que Él tiene mucho que ver con nosotros y nosotros tenemos mucha dependencia de Él. Esto se hizo con mucha solemnidad en tiempos pasados, no tan lejanos, pero en nuestro tiempo va decayendo, porque la vida de muchos hoy, inclusive la de los cristianos y los creyentes, no está del todo de acuerdo con lo que Dios quiere, con las normas de su ley, con lo que debe ser para nosotros esa presencia de Cristo en nuestra vida. Estamos en unos tiempos, no digo malos, pero sí difíciles. Una época que nos ha tocado vivir en estos momentos en que el cristiano, el verdadero creyente, tiene que manifestarse públicamente. No estamos como en las catacumbas metidos debajo de tierra porque los romanos perseguían a la iglesia y había que ocultarse para que no los mataran. No. No nos tenemos que meter en las catacumbas como entonces. Tenemos que dar la cara públicamente, serenamente, que no hace falta alborotar. No tenemos por qué salir en manifestaciones masivas diciendo yo soy cristiano, sino cada día en nuestro momento actual, en la conducta, en el comportamiento, en nuestras formas de hacer y de vivir y de pensar. Ahí tenemos que dar la cara y demostrar claramente que somos súbditos de ese Rey universal, Cristo, al que entregamos nuestra vida y del que queremos que Él sea el que gobierne. Esto no está muy de acuerdo con lo que desgraciadamente estamos oyendo y leyendo estos días de nuestros dirigentes políticos. Algunos intentando por todos los medios desterrar de la mente de los niños, de los jóvenes y de los mayores la idea de Cristo, de Dios, de su Iglesia, de la fe cristiana, de la doctrina, poniendo trabas y haciendo todo lo posible porque todo esto de alguna manera se pueda hacer no práctico, no visible. Incluso el otro día leía un comentario que se hacía sobre lo que parece ser que quieren que sea la ley de la educación. Y decía el comentarista de esta ley, de la que puede que sea la ley próxima: mucha doctrina, mucho catecismo y muy poca manera de presentar. Mire usted, mucha doctrina y mucho catecismo nunca la Iglesia ha querido poner en las leyes civiles. La Iglesia como tal, que es libre para hacerlo porque tiene sus derechos, manifiesta para que sus hijos los creyentes lo acepten y lo hagan, y para que los que no creen lo respeten, que tiene que cumplir el mandato de Cristo, que nos ha dicho: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, para que el que quiera salvarse, creyendo y aceptando estas normas, se salve. Y esta es la tarea de la Iglesia. Este es el mandato de Cristo, nuestro Rey universal. Esto es lo que queremos hoy y ha querido siempre la Iglesia. No imponerse a nadie ni con nadie, sino simplemente cumplir, ser fiel al mandato de Cristo, realizando esta evangelización, este hacer presente a Cristo y su doctrina al mundo. El que quiera aceptarlo lo haga, el que quiera rechazarlo que lo rechace. Pero nuestra obligación, el deber que tenemos como Iglesia, como pueblo de Dios, es hacer presente el mandato de Cristo. Esto significa para nosotros, o debe significar para nosotros, esa festividad de Jesucristo Rey que vamos a celebrar el próximo domingo. Y ahora
como conclusión, recordarles que el Papa Benedicto XVI, al comienzo del año litúrgico que estamos terminando, estableció que este año fuera el año de la fe. Año para despertar, revivir, formar bien, hacer presente y llevarla a cabo lo que significa la fe cristiana. Adormecida para muchos, olvidada también por muchos, desconocida casi por todos, porque hay muchos que sí, que se llaman cristianos, pero que su vida no responde a su nombre, porque no viven como tales, tal vez por deficiencia de formación, de educación o de circunstancias. Por eso el Papa quiso que este año se hiciera una gran campaña espiritual para despertar esa fe en los cristianos. Ese tiempo, ese año litúrgico, termina precisamente con este domingo de Cristo Rey. Terminamos este año dedicado especialmente a manifestar y vivir esa fe que el Papa Benedicto intentó poner en marcha y que nuestro Papa actual Francisco ha querido también llevarla hasta el momento final, dándole solemne terminación en este próximo domingo en la festividad que celebramos. Quiero recordárselo a todos para que esto no sea una cosa más, una efeméride más de las muchas que pasan. Se hacen, se viven y cuando pasan 2 días, 3 días se olvidó porque viene otra cosa detrás. No. Este año que hemos querido que sea un despertar, un revivir nuestra fe de cristianos, que sea también y tenga una continuidad en nuestro trabajo de catequesis y de enseñanza religiosa con los niños, con los jóvenes, de vida cristiana activa, evangelizadora en los mayores, en la familia sobre todo. La familia es el fundamento de la vida cristiana. A la familia muchos de los santos padres, los papas le han llamado la iglesia doméstica, y lo es. Las familias cristianas no deben conformarse solamente con bautizar a sus niños o mandarlos al catecismo, sino con que en la familia, en el hogar, los padres, los hijos y cuantos las componen, y en la sociedad total, se piense, se actúe y se viva de conformidad con lo que somos y creemos. Esa es la conclusión y consecuencia de este año de la fe que estamos terminando. Nuestra adicción a Cristo Rey, nuestro querer aceptar su reinado sobre nosotros, que lo pedimos todos los días y no nos damos cuenta muchas veces. Venga a nosotros tu reino. Lo decimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. El reino de Dios está entre nosotros, vive en nosotros. Nos lo ha dicho Cristo en el Evangelio de este domingo. Cuando uno le preguntó, Señor, ¿y cuándo vendrá? ¿Cuándo sucederá que el reino de Dios? Y le dijo, el reino de Dios está dentro de ustedes. Está en nuestra alma desde el bautismo. Está en nuestra alma cuando recibimos los sacramentos. Está en nuestra alma cuando vivimos lo que creemos. El reino de Dios se establecerá en el mundo en la medida en que los cristianos queramos serlo de verdad. Y luego, al final de los tiempos, cuando llegue ese momento final que solo Dios conoce, el reino de Dios será ya definitivo para todos los que hemos querido pertenecer a él. Que la Virgen, Reina y Madre nuestra, Madre de la Iglesia, Madre de todos los redimidos, nos ayude a vivir plenamente estos deberes que tenemos. Buenas noches.